Bueno, en esta clase vamos a ver conjuntos de dos resistencias en serie. En el primer ejercicio tenemos dos lámparas de 60 watts con una tensión en borne de 220. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la resistencia que tiene cada lámpara, independientemente que después se van a calentar y bueno, va a cambiar la resistencia. Pero por ahora tenemos la resistencia 1, que es de la lámpara 1, son 60 watts dividido 220 me da 0,27 amperes. Esto es con una lámpara sola. Para sacar la resistencia, R igual a B sobre I, tenemos 220 dividido 0,27, que son los amperes, me da 814 ohms por lámpara. La resistencia número 2, el pasaje 3 va a ser la resistencia total, que es 814, lo de una lámpara sola, por 2, 1628 ohms, la resistencia total. ¿Para qué es esto? Para sacar la intensidad total, que siempre es la misma en todo el circuito en serie, ¿no? Tenemos la intensidad total dividido a la tensión, dividido la resistencia total, la tensión en bornes, y me da 0,13 amperes. Luego, para sacar la caída de tensión en cada lámpara, vamos a sacar por ley de Ohm, y por R tenemos la tensión en la lámpara 1, o en la resistencia 1, y por R 0,13 amperes por 814, me da una caída de tensión de 105, pero como hay otra lámpara, va a ser 105 más la 1 más la 2, 105. Entonces vamos a tener 211 volts. Como no redondeamos los números, acá tenemos la caída, la tensión que aplicamos en el circuito. Luego tenemos un tema un poquito más complicado, que son dos lámparas, pero de 60 y de 300 watts. Lo que tenemos que saber es que la lámpara de menos potencia, o sea la de 60 watts, tiene más resistencia. Y la lámpara de 300 watts, que es la más grande en potencia, tiene menos resistencia, precisamente porque deja pasar más los electrones y por ende ilumina más. Bien, cuando tenemos las dos lámparas en serie va a haber distintas caídas de tensión, no como acá que teníamos iguales, sino vamos a tener distintas caídas de tensión. Ahora vamos a calcularla. Tenemos la lámpara 1, 60, lo mismo que hicimos acá, 0,27 me da 814. Eso ya lo vimos en el primer ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos la lámpara de 300 watts, que me da 1,36. Pero este 1,36 es para sacar la resistencia nada más. Entonces tenemos la resistencia 2, que es de la lámpara de 300 watts. Tenemos 220 dividido 1,36, que sería en una lámpara de 300 watts aplicada la tensión de 220, tensión en bornes. Tenemos 161 ohms. Sumamos los ohms y me da la resistencia total, que sería 975. ¿Para qué es la resistencia total 975? Para sacar la intensidad total en el paso 6. Entonces tenemos intensidad total, tensión total dividido resistencia total. Entonces vamos a tener 220 dividido 975, 0,22 amperes. Entonces ahí tenemos tensión y tenemos resistencias y tenemos la intensidad de corriente eléctrica. Ahora lo que falta es sacar las caídas, lo más importante en este ejercicio, las caídas de tensión, o sea, la tensión que va a tener cada lámpara. Y de acuerdo a la tensión, va a alumbrar proporcionalmente. Entonces, tenemos en la lámpara 1, o sea, la resistencia 1 de 60, tenemos, y por R, entonces tenemos 0,22 amperes por 814, va a haber una caída de tensión de 179 volts. Es la de 60, por eso la de 60 va a iluminar más, porque tiene más tensión. Mientras que en la segunda, que es la de 300 watts, que posiblemente ni se prenda,
pero circula corriente igual, vamos a tener I por R, el 0,22 se repite porque es la misma corriente en todo el circuito, por 161 ohms, que lo habíamos sacado de acá. Entonces vamos a tener dos caídas de tensión distintas, no como acá que teníamos igual. Tenemos 179, volts en la lámpara número 1 de 60 watts, por eso va a iluminar más. Y tenemos la caída de tensión en la 2 de 35,42 volts. Entonces, la suma de las tensiones, la suma de las caídas de tensiones va a ser igual a la tensión en bornes que le apliquemos al circuito.